buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. Esta semana, otra semana terrorífica, hemos vivido una serie de crímenes de los que vamos a hablar esta noche que se suman a la larga ya lista de feminicidios que hay en nuestro país. Valentina, Bianca, Sofía fueron asesinadas por sus parejas este fin de semana que ha pasado, el anterior fin de semana que ha pasado. Uno de los asesinos escapa, el otro se suicida y el tercero intenta suicidarse, pero se queda 3 días al lado del cadáver de la víctima. Las 3 muchachas jóvenes, los 3 asesinos también. Como todos ustedes saben, la gente que sigue Desacuerdo, hemos realizado muchísimos programas donde hemos analizado las leyes, cuáles podrían ser las mejoras a las leyes, cómo se ejecutan estas leyes, son efectivas, no son efectivas. Lo hemos hecho muchísimo en este escenario y creo que usted es testigo de esto. Pero esta noche queremos darle un enfoque diferente al programa. Vamos a dar por sentado que esas leyes deben cumplirse. Vamos a dar por sentado toda la parte legal. Y esta noche nos vamos a concentrar en analizar con nuestros invitados las causas, los factores culturales, los factores ideológicos y psicológicos que nos podrían ayudar a entender que personas que dicen amar a sus parejas las matan. Porque arruinan su vida con estos crímenes. En muchos casos, no solamente es dejar sin vida a supuestamente la persona que aman, tener prácticamente una garantía, si nos vamos a basar que las leyes funcionan, de que estas personas van a pasar 30 años, es decir, todo el resto de su vida más o menos en una cárcel. En otros casos es aún peor porque dañan psicológicamente a sus hijos. Muchos de esos crímenes son en presencia de los niños. Dejan en orfandad a sus propios hijos. Matan a sus madres, se matan ellos, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué está detrás de esto? La pregunta es, ¿por qué las matan, no? Nos preguntamos si podemos hablar de razones, si estamos hablando de pasiones, si estamos hablando de creencias. ¿Qué está en juego detrás de todo esto, no? Evidentemente, yo sé que este es un tema polémico, este va a ser un programa polémico, así que voy a intentar conducirlo con la mayor delicadeza y el máximo de respeto a las víctimas del feminicidio, con quienes este programa siempre se ha solidarizado y con quienes siempre este programa ha tomado partido. Este programa, como todos ustedes saben, es un programa feminista. Y es en esa condición que queremos analizar esta pregunta que nos hemos hecho y es intentar analizar y descubrir por qué las matan. Quédese con nosotros. En San Julián, Santa Cruz, fue asesinada Katia Román Castro, de 52 años. El autor fue su pareja, Magdaleno Plasencia, mexicano, quien luego se quitaría la vida. Andrea Camila, de 21 años, fue asesinada a golpes por su pareja. Ocurrió en Las Pampitas, Santa Cruz. Una niña quedó huérfana. En la comunidad de Macha, Potosí, una mujer de 50 años fue víctima de agresión sexual y luego fue asesinada tras ingerir bebidas alcohólicas. A inicios de enero, Martina, de 38 años, fue baleada por su pareja en Potosí. El caso más conocido fue el de Valentina, de 21 años, quien fue asesinada por su expareja en un hostal en Cochabamba. El feminicida permaneció 3 días con el cadáver y fue el olor a muerte que alertó a los administradores, quienes dieron parte a la policía. El fantasma del feminicidio se llevó a Bianca, 20 años, en Cabril; Sofía, 49 años, en Tarija; Marioli, 24 años, en Santa Cruz; Corina, 35 años, en Tarija; Andrea, 21 años, en Beni. 12 bolivianas han sido asesinadas en enero de este año en manos de sus parejas. ¿Por qué las matan? ¿Quién será la siguiente? Bueno, buenas noches. Esta noche, como lo habíamos anunciado en el primer bloque, vamos a hablar de un tema que son las razones del feminicidio, qué es lo que está detrás de todo esto. No vamos a hablar del tema legal, que ya lo hemos tocado mucho en este programa, y les voy a presentar a mi panel. Con nosotros está Marcelo Ríos. Él es autor de un estudio sobre el comportamiento feminicida en Bolivia, una tesis a punto de publicarse.
Tienes como tutora a Rita Segato, una de las feministas más famosas. Has estado haciendo además un programa de radio que se llama Cruzando las Fronteras del Feminicidio, donde has expuesto ya parte de este trabajo. Bienvenido, Marcelo. Gracias, Susana. Buenas noches. Tania, buenas noches. Y bueno, encantado de poder compartir los conocimientos acá. Muchas gracias. Con nosotros está también Tania Sánchez. Qué gusto volverte a tener en un espacio televisivo. Tania ahora está de directora de Coordinadora de la Mujer. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Susana. Siempre es un gusto poder compartir y bueno, hablar sobre estos escabrosos temas. No es un placer, pero bueno, ahí estamos. Así es. Con nosotros, esta vez por Zoom, está también Lourdes Montero. Lourdes Montero es feminista, es doctora en estudios en ciencias sociales. Lourdes, bienvenida. Nunca es un placer para los temas que te convoco, así que te agradezco estar por el Zoom y siempre disponible para hablar de estas escabrosas cosas. Gracias, Susana, por el esfuerzo por comprender este fenómeno social que implica el asesinato, el feminicidio de mujeres. Gracias a ti por estar con nosotros. Voy a empezar con Marcelo. A ver, Marcelo, lo anunciábamos en tu presentación. Tú has hecho una de las pocas investigaciones que existen en Bolivia sobre el feminicidio desde el punto de vista de los asesinos, ¿sí? Cuéntanos un poco en qué ha consistido este trabajo de campo. Bueno, Susana, este trabajo de campo creo que amerita tomar un antecedente. Y también lo que tú nos planteabas como pregunta, ¿por qué las matan? Desde mi trabajo haría una pregunta, ¿por qué las matamos los hombres? Porque esa pregunta es necesaria hacerla desde los hombres para comprender y ver un camino de parar todo esto. Yo vengo de una historia de una vida de violencia de mi madre, donde ella murió a partir de todo el ciclo de violencia que muchas mujeres que han fallecido por feminicidio vienen. Entonces, ese es mi antecedente y a raíz de eso, el 2018, cuando defino la investigación, me animo a hacer el ingreso a los penales de máxima seguridad en Chonchocoro y San Pedro y buscarlos a los feminicidas, porque si bien hay algunos estudios que toman el aspecto externo, entender la estructura que pasa en los hombres, de por qué las matan, ingreso a San Pedro, ingreso a Chonchocoro de una forma más como visita, no con un permiso directo, por así decirlo. Es un trabajo de campo algo arriesgado por un lado, pero necesario por el otro. Y es a partir de eso que tomo contacto con 8 feminicidas, que son la base de mi trabajo en la tesis, y empiezo a hablar con ellos de la forma más natural, directa, natural en el sentido de que hay una característica en este trabajo de investigación de que cuando los hombres hablamos entre hombres sobre la violencia a las mujeres, fluye. Y fluye el código masculino. Es el código en el que hablo en los programas. Es un código masculino donde entre hombres se suelta lo que implica matar a una mujer. Y lamentablemente en esas entrevistas pude darme cuenta, uno, de que no podemos llevar a la psicopatología el tema de los feminicidas. No es un tema psicopatológico, es un tema estructural de que cualquier hombre está susceptible a ser feminicida. Y eso lo planteaba en el programa. Todos los hombres somos, me incluyo porque somos parte de un género masculino, es duro para mí decirlo, pero somos potenciales feminicidas en tanto no logremos deconstruir las estructuras o mandatos de masculinidad, como dice Rita, en nosotros mismos. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que has llegado en este estudio, aparte de esta durísima, que por supuesto ya es una cosa que las feministas vienen diciendo y que los hombres de pronto lo toman desde un lugar quizás de la culpa hacia la defensiva, ¿no es cierto? Y no desde un lugar, digamos, de qué hacemos para transformar esta situación, ¿no? Una de las conclusiones a raíz de las entrevistas, de los diálogos con estos hombres, es que si bien tomando el modelo de mi tutora, que es un modelo de 2 ejes, uno vertical de relación de poder, que evidentemente está ahí, una de las conclusiones a las que llego y lo tengo vigente es que hay una relación de expresividad de la violencia entre nosotros los hombres. Un hombre a otro hombre le está dando un mensaje, ¿por qué está matando a las mujeres? O en la estructura masculina. ¿Cuál es? La de mantener una posición de poder y privilegio de los hombres a raíz del cuerpo femenino. Es necesario. Eso es lo que he ido identificando en estos diálogos, porque ellos en todos los diálogos que he tenido en un momento manifiestan una posición de arrepentimiento sobre la mujer o de la pérdida de la mujer. Sí hay un arrepentimiento de lo que es su pérdida de libertad, la pérdida de la figura paterna, que más que creo que afectiva es por un tema de posición jerárquica dentro de la familia,
Entonces, esa conclusión donde cuando ocurre un feminicidio, el mensaje que se está dando es de los hombres a los otros hombres, para mantener una estabilidad de toda nuestra corporación masculina, por así decirlo. Cuando veía los datos de los feminicidios que han ocurrido, los lugares, también llego a una conclusión de que estos hombres que cometen feminicidio o están en una situación de violencia de género, son hombres que vienen de una posición jerárquica baja, inferiorizada, emasculada en su contexto masculino y necesitan a la mujer, al cuerpo de la mujer, para poder subir una escala, una falsa jerarquía. No sé si me dejo explicar. Y esto no tiene nada que ver con clases sociales, esto tiene que ver con la estructura masculina que nos forma desde pequeños. Puede haber feminicidas de la clase baja más pobre, por así decirlo, a una clase media o alta. Por eso cuando planteo la posición de que todos los hombres somos potenciales feminicidas es porque estamos susceptibles a que los mandatos que el patriarcado, como lo llaman, o que los hombres mismos nos exigimos, podemos cometerlo, no de una forma tan individual, sino estructural. Nos obliga la estructura a cometer violencia para poder sostenernos como hombres en esa estructura, para ser aceptados. A ver, complicado. Lourdes, quiero ir contigo, volvemos al Zoom, por favor, con Lourdes Montero, y quiero preguntarte acerca de qué opinas de estas conclusiones a las que ha llegado Marcelo. Conclusiones empíricas, conclusiones que han sido extraídas en base a conversaciones con feminicidas. Yo creo que Marcelo hace algo que hace mucho tiempo necesitábamos, que era comenzar a hablar con los feminicidas para poder poner en manifiesto estas hipótesis teóricas que tenemos sobre el feminicidio como un mensaje disciplinador, ¿no? El feminicidio como un acto comunicacional entre los hombres. Y realmente felicito que Marcelo haya tenido el valor de enfrentar su propio dolor para encontrar una respuesta y que la respuesta que nos traiga sea tan dura para nosotras, las mujeres que incluso amamos a muchos hombres y que no podemos creer esto que él afirma, ¿no? De que todos los hombres son posibles feminicidas. El feminicidio, y lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo, es un crimen por convicción, es como el terrorismo. Y lo digo con esa dureza porque el asesino tiene la convicción de que es necesario matar. Y es necesario matar para retomar ese orden del que Marcelo nos habla, ¿no? Los hombres dominan a las mujeres. Es decir, aquellos hombres que incluso se sienten inferiorizados en los códigos masculinos porque pues han sido, digamos, disminuidos en términos de otros hombres que los dominan a ellos, necesitan retomar esta certeza de vida, y es que al menos pueden dominar los cuerpos de las mujeres, ¿no? Es como ese recurso, ese espacio de poder que tienen que ejercer. Entonces, todo acto feminicida es un acto público, es un acto aleccionador y de advertencia, ¿no? Es ese ejercicio, pues, de este poder masculino que aplica la violencia para mantener el comportamiento de las mujeres dentro de ciertos parámetros que responden exclusivamente a la voluntad de ese hombre que quiere ejercer ese poder. Cuando hablamos de relaciones de género, esencialmente estamos hablando de relaciones de poder para mantener una jerarquía, que son los modelos mentales que estamos compartiendo en esta sociedad. Entonces, yo creo que estas palabras de Marcelo, que pueden sonar tremendamente fuertes, yo quiero recalcarlas. Los feminicidios son crímenes por convicción. Lourdes, a ver, existen varios estudios sobre los factores culturales y los factores sociales que pueden permitir facilitar a que determinados individuos maten a sus parejas. Lo estabas ya explicando de alguna forma preliminar. Dime cuáles son los principales resultados de estos estudios donde de alguna manera tú también has estado involucrada. Muchas gracias. Creo que hemos aprendido muchísimo
de qué significa el asesinato de una mujer, ¿no? Y el asesinato de la mujer en violencia de género representa el fracaso del agresor por someterla. En realidad y paradójicamente, el agresor no desearía llegar al asesinato en función de su código moral y preferiría, pues, verse obligado a seguir violentándola y torturándola hasta que esta mujer se quiebre. Continuar ejerciendo esta tiranía y esta tortura sobre la mujer implica llegar hasta el asesinato porque la mujer quiere ser libre y tener libertad. Así como podemos ver en muchos de los casos concretos que podemos revisar en la cotidianidad de Bolivia, más del 80% de las muertes en violencia de género se producen en un contexto de una eventual ruptura. Es decir, que la pareja o la mujer decide romper esa relación violenta, ¿no? Se trata, casi diríamos simbólicamente, de una esclava que quiere romper sus ligaduras y reencontrarse con su identidad, que usualmente ha sido arrebatada por una serie de violencias psicológicas que el hombre somete. Por eso las matan. Entonces, subrayar que el asesinato en realidad representa el fracaso de ese agresor de someterla a través de toda la violencia sistémica que seguramente él ha ejercido sobre esa mujer durante un tiempo, ¿no? Y bueno, ahí vamos a ver por qué este ciclo de la violencia suele ser repetitiva. Tenemos parámetros que podemos identificar sobre el riesgo que corre una mujer, en qué momento sentimos que ya la mujer tiene que pues pedir ayuda, y en realidad muchas de las mujeres que lo hacen piden ayuda a gritos, a la familia, al entorno, al Estado boliviano, y eso es lo que nos rompe más el corazón, antes de sufrir el extremo de la violencia, ¿no? Tenemos, creo, bastante estudios empíricos, bibliografía y monitoreo de casos emblemáticos en los cuales vemos cómo este círculo de la violencia de las mujeres lo podemos identificar, podemos hacer algo cuando estamos cerca, y estos hechos pueden en alguna medida ser evitados. Uh-huh. A ver, Tania, quiero ir contigo y que a la audiencia le puedas explicar con la mayor sencillez posible, ¿no?, qué es el machismo, que muchas veces bajo herramienta de defensa, digamos, ¿no?, se entiende lo antagónico al feminismo, ¿no? Que no lo que es. Claro, por supuesto, es decir, la gente de pronto que nos está viendo y que saben estas diferencias, hasta le puede parecer, digamos, caricaturesca mi pregunta, pero no lo es, porque es necesario, digamos, decirle a la gente qué es el machismo. Bueno, complicada, parece sencilla, pero es complicada la pregunta. Ya lo decía Marcelo y Lourdes, hay un sistema, ¿no?, que es como unos mandatos que se han construido socialmente, económicamente, políticamente desde hace siglos, y parte de la expresión de ese sistema, que es el patriarcado, es el machismo. ¿Qué es el machismo? Es un conjunto de expresiones de valores, culturas, acciones que hacemos en lo cotidiano, ¿no? Un chiste, por ejemplo, en torno a decir estos chistes clásicos, ¿cuántas mujeres se necesitan para cambiar una bombilla?, ¿no? O el hecho de que se exalta, ¿no? Se exalta lo masculino sobre lo femenino. Se exalta eso de que esta atribución masculina, que no estoy diciendo hombres, ¿no?, está por encima de lo que consideramos femenino. Y en términos de estos mandatos también, de qué se cree masculino, que está por encima, sobre lo femenino, que supuestamente es inferior. Entonces, cuando hablamos de expresiones machistas, en términos, por ejemplo, de decir, no, las mujeres son las más sensibles, y no se lo pone como un atributo en muchas cosas, ¿no?, sino que son las más débiles. Los hombres son fuertes, los hombres son los proveedores, los hombres son los que nunca se quiebran, no lloran. Y si un hombre expresa actitudes que consideramos femeninas,
se lo plantea directamente como débil. Entonces, es eso, creo, a lo que se refería también Marcelo cuando hablamos este mandato de masculinidad. Cuando nos salimos de la norma, lo mismo que las mujeres, porque el machismo no es inherente solamente a los hombres, ¿no? El machismo es una expresión del patriarcado y que la podemos ejercer hombres, mujeres, las personas intersexuales, porque son este conjunto de creencias, valores que están mal fundados, expresiones incluso, que en nuestro día a día son súper cotidianas. Los hombrecitos no lloran. No recogen la mesa. No recogen la mesa. Una mujercita es mejor si está calladita, si está bien vestida, si está sumisa, si está limpiecita, entonces no te subes a los árboles, no dices. En nuestro cotidiano solemos reproducir esto desde niños, desde el hecho del rosadito, el azulito, hasta con qué juguetes hacemos. Nuestro proceso de socialización está tan intrincado en esto que nos también determina y crea unos ciertos valores, unas ciertas percepciones que al final reproducen desigualdades y reproducen estas relaciones de poder que generan violencia en último caso. Tania, a ver, hemos visto muchos de los casos, estos 3 emblemáticos del anterior fin de semana y sobre todo este último que el feminicida está 3 días con el cadáver de la víctima y unas cosas que nos han horrorizado, ¿no? Pero algo que suele salir de forma recurrente es por qué muchos feminicidas se quitan la vida o al menos hacen la parafernalia de suicidarse y toda la cuestión, no sé, cómo llegar al extremo, todo tiene que ser así al extremo, ¿no? ¿Tiene que ver con esta cultura machista de pronto de la que estamos hablando? Claro, definitivamente. Yo creo que si vamos viendo, y lo que tú decías y en lo cotidiano es, la mató, ¿no? Y muchos dicen, perdí el sentido, no sabía lo que hacía, y lo que hemos visto también, ¿no? O sea, las declaraciones o notas suicidas que dejan a momentos es, mi vida ya no tiene sentido sin ella. Esta romantización también de lo que es el amor, este amor machista, ¿sí? Este amor restrictivo y este sentido de dueñidad, ¿no? Como yo ya no soy dueño, ya no tengo mi objeto, el objeto sobre el cual ejercer poder, ya no tiene sentido mi vida, ¿no? Y es también, creo, un sentido de miedo, ¿no? En términos de que sabe que al final va a haber una sanción social, una sanción legal, efectivamente, pero un momento en el que no hay más. Entonces, el patriarcado y el machismo tiene a víctimas, a hombres y a mujeres. Uh-huh. Los hombres también se constituyen en víctimas porque están tan encerrados en este mandato que le da la sociedad de esa masculinidad, de esa exacerbación de aquello, que al final terminan habiendo víctimas en ambos casos, ¿no? ¿Qué otra conclusión llegas, Marcelo? Mira, escuchando a Lourdes y Tania, primero con Lourdes, una de las conclusiones, y está en uno de los capítulos de la tesis, es que mucho también hablamos del feminicidio íntimo, que se da solamente en la intimidad del hogar. Pero creo que en Bolivia, por la cantidad de feminicidios, 12 que tenemos hasta ahora, estamos en un límite, a un umbral de llegar a considerar que los feminicidios pasan a ser ya públicos, tomando en cuenta que estos feminicidios ya pueden ser considerados como violencia estatal, porque no hay reacciones del Estado a los feminicidios que están pasando. Y una de las conclusiones que tengo en la tesis, y está en el programa que hicimos en Radio Deseo, es que el feminicidio representa una derrota estatal por la ausencia y la capacidad de respuesta, porque hay una derrota masculina completamente y hay una derrota colectiva o comunitaria. Pero, a ver, es curioso esto que dices, porque tú hablas como conclusión de esta derrota. El feminicidio finalmente termina siendo una derrota del hombre, ¿no es cierto? Sí. Porque no ha podido dominar el cuerpo de la mujer, entonces, digamos, tiene que matarla y eso termina siendo una derrota. Pero al mismo tiempo el mensaje que se manda, ¿no es cierto?, no es ese, no es el mensaje de derrota, es un mensaje aleccionador en paralelo, ¿no? Es decir, no te olvides, hombres, uh-huh, que finalmente, ¿no?, que si esta te quiere dejar, que si esta ha querido romper la relación, no sé, finalmente te queda el recurso que, o sea, es el recurso que tenemos, que es la fuerza. O sea,
Ahí no hay una contradicción, digamos. No, yo creo que cuando los hombres matan a una mujer, y lo decía y trato de explicarlo eso, es que el mensaje que están emitiendo es de que yo mato a esa mujer porque necesito que esa mujer represente una economía simbólica, represente la sostenibilidad de un orden patriarcal para que entre los hombres podamos mantenernos. Porque si bien se habla de la relación de poder hombre-mujer, el mensaje que nos estamos emitiendo entre los hombres a partir de un feminicidio es un mensaje para mantenernos estables. O lo que hablábamos con Rita y en los casos que veo, los hombres que están matando vienen de masculinidades o de mandatos de masculinidad emasculados, disminuidos, reducidos. Necesitan subir a una posición jerárquica en su corporación masculina ¿a partir de dónde? Del cuerpo de la mujer. Ahí estamos hablando de la cosificación de la mujer, del cuerpo de la mujer o del cuerpo feminizado. Entonces, cuando yo planteo que esta derrota masculina se da, es porque cuando hablamos en Chonchocoro y en San Pedro, ellos reconocen que hay una derrota, las reconocen. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos entender que ellos, al reconocer su derrota, yo planteo y pienso que es el patriarcado, toma a las mujeres como víctimas para sostenerse, pero también al cuerpo del hombre. Y esa es la derrota que los hombres no estamos viendo. Que somos víctimas, como dice Tania, evidentemente, porque seguimos retroalimentando a un sistema que nos sostiene, entre paréntesis lo diría, pero nos cobra a los hombres el cuerpo. Y son los cuerpos que están en la cárcel por cometer feminicidio. Bien. Lourdes, quiero ir contigo. Volvamos al Zoom con Lourdes, por favor. Recuerdo el año pasado un feminicidio, o hace 2 años atrás, un feminicidio que marcó mucho por la carta que dejaba el feminicida explicando las motivaciones del por qué mató, digamos, a su pareja. Y era no solamente que esta muchacha quería terminar la relación y todo lo que ya hemos venido analizando, sino que además, esto ha sido muy polémico, él habla de que es culpa del feminismo el hecho de que él haya asesinado a su pareja. ¿Cómo analizarías una sentencia de este tamaño? Bueno, yo diría que justamente hay hombres, los agresores de mujeres, que entienden que su pareja tiene que comportarse no solo de una manera determinada, sino ser de una manera muy determinada, ¿no? La violencia de género es un instrumento justo que el agresor usa para anular la personalidad de la mujer y conformar un nuevo ser, una nueva identidad que es sometida, subordinada a los deseos de ese hombre concreto. En la medida que esa mujer opina, que esa mujer siente, razona, se comporta, tiene sueños, desviándose del patrón, de la personalidad que el agresor considera debe ser el adecuado para su mujer, el hombre utiliza la violencia, ¿no? Entonces, puede ser que él haya sentido que todo ese modelo mental de opinar, sentir, razonar con cierta libertad, la mujer lo haya tomado inspirado en el feminismo, ¿no? Él entiende que esos prejuicios que él trataba de transmitir a la mujer de un rol sumiso, porque las mujeres estamos formadas socialmente para ser sumisas frente a este hombre dominador de las mujeres. Si una mujer decide romperlo, no es algo que él quiera atribuirle a ella, sino que más bien viene de un otro extraño que tiene que ver con el feminismo, ¿no? Unos agresores harán uso intensivo de la violencia psicológica, otros combinarán violencia física, violencia sexual. Pero todos los que ejercen lo harán con un objetivo, que es reconducir la personalidad e identidad de una mujer hacia parámetros de conveniencia masculina, de lo que él considera que está bien. Entonces, el hombre en un marco de violencia de género es un tirano que cree que hay una legitimidad para someter a esta mujer. ¿Y de dónde procede esta legitimidad? Es autoconcedida.
Desde luego, pero además ese hombre agresor la entiende conferida por la sociedad, que hace décadas de forma explícita en la cultura de las telenovelas, en la cultura de la música, en todo lo que nos rodea como hecho que nos marca este modelo mental, está explícita, ¿no? En cierto modo, tiene derecho a imponerse a su mujer, a exigir que ella se comporte como debe hacerlo una mujer, ¿no? Entonces, cualquier violencia contra ese mandato, él lo considera un hecho externo, como podría ser la ideología o podría ser la influencia de malas amigas o podría ser este sentido de libertinaje que nos acusan ahora tenemos las mujeres, ¿no? Bien. Yo diría que esa es mi interpretación. Bien, has abierto muchos temas, creo que han abierto muchísimos temas. Tania, en tu anterior intervención hablabas de algo que me gustaría que se desarrolle, porque luego también cuando se habla de este tema escuchas de pronto el amor romántico. ¿Qué tiene que uno ame románticamente? Yo quiero que mi novio sea romántico, ¿no? Entonces, quiero que desarrolles un poquito y chiquitito antes de irnos, ¿a qué te refieres con el amor romántico? Bueno, estas expresiones de cómo nos construimos socialmente, y lo que decía Lourdes y Marcelo, y lo vemos, por ejemplo, en Disney, ¿no? ¿Quién viene a salvar a la pobrecita Blancanieves que se comió la manzana, el beso del príncipe? ¿Quién viene a salvar a Cenicienta que tiene no sé qué y es el príncipe? Y ponemos a un pedestal, ¿no? Hemos puesto en un pedestal a una figura masculina que viene a salvarme, ¿no? Pero me rechaza, pero lo que decimos, ¿no? Me cela porque me quiere. Quiere controlar mi celular, mis contraseñas, con quién hablo, no sé qué, pero es que eso no es malo, es porque me quiere, porque se preocupa por mí. Me dice si estoy bien vestida, ¿no? Si es muy corto lo que llevo, si tengo escote o no sé qué, pero es que es porque me quiere, ¿no? Entonces, hay toda la música y demás que romantizamos un tipo y un ejercicio de violencia. Si nosotras, que no digo que no lo hagamos, se hace también justamente porque son estas expresiones, el hecho de que si una mujer hace lo mismo, ¿no? Quiero ver tus redes y no sé qué y no sé cuánto, automáticamente hay un bloqueo, se dice, estás loca, ¿no? O ahora es tóxico, el amor tóxico, claro que es tóxico. Pero es esta romantización justamente del ejercicio también de la violencia y el ejercicio desde el principio de empezar al control, a ejercer poder, esto que decía Lourdes, la expresión más fuerte del machismo y del patriarcado es la violencia que se basa y que está además sobre el cuerpo de las mujeres, y lo último llegamos hacia el feminicidio, que es esta pérdida de poder, porque yo tengo poder, ¿no? Hace un momento Lourdes decía, a su mujer, es eso, es su mujer, eres mía, ¿no? En términos de que yo decido, yo controlo, yo domino, ¿no? Desde esta mirada machista. Entonces, todas queremos tener amores en los cuales, creo yo, todos y todas queremos enamorarnos, pero unos amores que no nos estrangulen, unos amores que no te cambien, unos amores que nos permitan ser, unos amores que nos permitan crecer, y no más bien que nos opriman o que nos pongan inseguras, que nos hagan cuestionar de si me arreglo o no me arreglo, porque muchas veces pasa por eso, ¿no? ¿Por qué te peinaste así? ¿Por qué te has vestido así? ¿Con quién te vas a ver? ¿A quién vas a coquetear? Y eso se va después reproduciendo desde el hecho de no uses métodos anticonceptivos, no salgas, con qué amigas, la familia. Entonces, esto también va cerrando un círculo. Entonces, ese es un amor tóxico. Y lo vemos ahora con muchísima preocupación, justamente lo que decía Lourdes, lo exaltamos en las novelas, en la música, y son los jóvenes, los niños, y bueno, los feminicidios. De los 15 que yo tengo registro, según el registro que ha hecho el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, 6 son feminicidios de jóvenes de menos de 22 años, ¿no? Entonces, eso también debe llamarnos la atención porque está pasando en poblaciones jóvenes, además, ¿no?
Quédese con nosotros, nos vamos a un corte, ya volvemos con este interesante y a la vez dolorosísimo programa, pero que nos parece absolutamente necesario, dado que este es el primer fin de semana de febrero, ha pasado el primer mes del año y en este primer mes del año hemos tenido que lamentar muchísimas muertes de mujeres. Otra vez el fantasma del feminicidio viene detrás de nosotras y es importante que empecemos a hablar no solamente en materia legal, sino que consideramos esencial empezar a hablar de estos temas que son dolorosos para toda la sociedad. Volvemos a Desacuerdo. Esta noche nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué las matan? Marcelo, a ver, la violencia es una cadena, ¿no? Los violentos generalmente han sido víctimas de violencia cuando eran niños, ¿no? Es decir, eso también quisiera que nos expliques un poco por qué ocurre esto. De todas maneras, ya nos introducías en algo que de alguna forma es la pérdida de poder masculino, ¿no? Que siente el hombre, que en qué momento determinado quizás esta pérdida de poder se ha dado, porque esta pérdida de poder puede haberse dado quizás desde muy pequeños y que la venga arrastrando, ¿no es cierto? O en algún momento en la adolescencia o de pronto con la propia pareja, ¿no? Que genera cierto tipo de inseguridades en el hombre, ¿no? Y que existe esta pérdida de poder. ¿Es así más o menos? ¿Cómo lo has leído en tus estudios de campo? ¿Qué piensas sobre esto? Bien, cuando hice las entrevistas en Chonchocoro, uno de los feminicidas hablaba mucho de los hijos. ¿Dónde están? ¿Cómo están? ¿Qué quiero verlos? Y me da unos datos de dónde estarían estos niños. Tomo la movilidad, me voy al lugar. Voy hasta Eucaliptus, un municipio de Oruro. Está esto documentado en un documental de la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué tomo este caso, Susana, Tania, Lourdes? Porque en ese caso de dos niños que han perdido a la mamá por feminicidio y al padre por feminicidio, el niño ha sido testigo del momento de la agresión del padre hacia la mamá. Sé que es duro decirlo, pero es necesario para que los hombres entendamos lo que estamos generando. Hay una agresión sexual previa donde el niño ve. La llevan fue en Biloco el feminicidio, lo llevan de Biloco hasta el Alto y en el trayecto el niño está al lado de la mamá cuando muere. Ese niño tenía 5 años al momento. Cuando me toca buscarlos y encontrarlos en Eucaliptus, la abuelita me dice, mi nieto está reproduciendo patrones de violencia. Claro, está siendo agresivo con su hermanita. ¿Qué hago? Entonces, cuando tú me preguntas del ciclo de violencia, en el tema de feminicidio o en la violencia en género, en tanto no intervengamos a esos niños que han perdido a la mamá por feminicidio o son víctimas de violencia de género, el ciclo se va reproduciendo. Muchos de los hombres agresores vienen de una estructura ya firme, dura. Hablar de nuevas masculinidades, no estoy en contra de ello, pero si vamos a hablar con hombres ya grandes, hay que ser muy interpelativos, pero para cortar ese ciclo hay que buscar, identificar y saber cómo están esos niños. Ese niño, lamentablemente, puede ser potencial agresor y un potencial feminicida, porque está reproduciendo lo que tú me dices. Él ha visto que su padre tenía poder sobre la mamá y él quiere reproducir lo mismo, porque en el diálogo que ha habido, creo que se ha implementado, se ha programado ese niño para ser violento. Muchos psicólogos además dicen que este es un mecanismo de alguna manera de defensa, de una forma de justificar la violencia del padre para así interiorizarla, comprenderla y perdonarla. Sí, bueno, un término de mecanismo de defensa es un término psicoanalítico más individual. Yo lo trato de ver un poco más estructural, porque esos niños, porque de esas 12 víctimas que han pasado, 15 como dice Tania, pongamos que hayan 12 niños que han presenciado las escenas de violencia. Bueno, solo en el 2022, 123 Imagínate, huérfanos. Exacto, son muchísimos. En tanto, esos niños no sean abordados de una forma integral, seria, multidisciplinaria, esos niños son susceptibles a reproducir patrones de violencia porque han interiorizado una posición de poder, a lo que tú me preguntabas. El muchacho con el que veía de este caso reproduce esos patrones de poder sobre su hermana. Los mismos tipos de agresión que hacía el padre sobre la mamá. Y la niña reproduce la misma posición de sumisión que la mamá. Ese es el ciclo que yo identifico en la investigación. Y si no abordamos a esos niños, se va a seguir reproduciendo. Si no los identificamos.
Porque muchos de los agresores vienen de una niñez, de una adolescencia violenta, de agresiones, de abandono, como los hijos que han dejado al cometer feminicidio. Entonces, y eso es una de las conclusiones a las que llego, por qué denomino que es una derrota colectiva el feminicidio. Porque la comunidad, la colectividad no está dando respuestas a partir de un tejido comunitario. Y eso lo puedo ver en un caso de Agliata Grande, donde la víctima pertenecía a una organización de mujeres campesinas. Ocurre el feminicidio y se apunta al tema punitivista. Pero se olvida de esas dos niñas, dos niñitas, cuando las identifico, las encuentro. La niña mayor de la víctima, de 17 años, ya estaba embarazada, o bueno, ya tenía un bebé. Pero la organización no había hecho más que exigir punición. Entonces yo creo que en tanto no identifiquemos a esos niños, esas niñas, los recuperemos, el ciclo de violencia se va a ir repitiendo. Los hombres ya grandes, bueno, tienen una estructura formada y con ellos es otra estrategia, desde mi experiencia, muy interpelativa. Tania, ¿por qué a menudo los asesinatos o ataques muy graves siguen bueno, lo han explicado, pero quisiera profundizar en este episodio de romper las relaciones? Si nosotros nos vamos a los datos del año pasado, ¿no? El 70% de los feminicidios, eran con parejas, exparejas, ¿no? El 70% se explican, digamos, con el hecho de que estas parejas querían separarse, ¿no? Sí. O sea, querían, ¿no? El caso de Valentina, por ejemplo, que nos ha erizado esta semana que ha pasado, ¿no es cierto? Termina con el enamorado 2 semanas antes, ¿no? De este fatídico encuentro para esta pobre joven. Pero Valentina es como los miles de casos que existen, querida Tania, donde la mujer se vuelve a encontrar con el hombre. Y uno cuando leía las redes sociales y qué sé yo, se preguntaban, ¿no? ¿Por qué vas? ¿No? ¿Por qué ha ido al encuentro? Ya había una relación que has identificado como violenta. Claro, esto de pronto se utiliza para casi de justificación, ¿no? Perversa, obviamente, ¿no? Pero ¿por qué hay eso también de que se va al encuentro de alguien violento? Yo creo que ahí es... a todas nos ha pasado, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? El hecho de entablas y no es que entablas una relación y dices, bueno, mañana pasado ya no estoy con alguien, ¿no? Sino que profundizas también lazos emotivos, hay la dependencia emocional también, y esta noción del amor romántico que desde chiquititos y desde chiquitas nos meten, desde el decir, ay, tu chico, tu chica, que si te dice, no te dice, que si te cela, no te cela, ¿no? Que a momentos lo ponemos como mensajes muy inocentes. Te crean también una cierta dependencia en torno a, pero tal vez me quería, ¿no? Y yo sé que, y lo hemos visto con muchos casos también, ¿no? El hecho de cómo es que es tan difícil romper este ciclo de violencia, porque uno puede decir, pero ¿y por qué fue? Realmente sí, ¿por qué fue? Y quería terminar en buenos términos, quería que no sufra, quería que entienda, quería decirle, ¿no? Hay también una responsabilidad de pronto en este rol maternal que tenemos las mujeres, de cómo se entiende la maternidad, que uno de pronto, uno lo ha escuchado 100 veces, ¿no? Lo que pasa es que lo voy a ayudar, lo voy a cuidar, voy a resolver. Yo ¿no? puedo cambiarlo y puedo hacerle cambiar y que vuelva a redir, que es también fruto de esta estructura machista. Es otra vez, es esa expresión, porque hay una noción errada, creo yo, que lo que tú decías antes, ¿no? Machismo versus feminismo, o que machismo se habla solamente de los hombres.
el machismo como tal son expresiones que reproducimos hombres y mujeres, y eso hay que entenderlo también, y por eso decimos que venimos diciendo hace años desde el movimiento feminista, no se quiere un hombres versus mujeres, sino es cómo generamos relaciones de poder igualitarias, equitativas, en los que hombres, mujeres, podamos decidir en igualdad de condiciones, y de ahí lo importante, por ejemplo, en que en la educación se incorporen estos temas. De ahí a mí también me queda una duda con lo que decía Marcelo, por ejemplo, cuando vemos que hay relaciones u hombres que nunca pasaron por episodios violentos y que son también violentos, ¿no? Y que pasa por esto. O sea, uno puede decir, ¿por qué al final hay tanto temor al rechazo y al miedo? ¿Y por qué es eso? Es no decidí ya no continuar en una relación, ya no quiero estar contigo, y es el hecho del temor, primero a este ejercicio de poder, ¿no? Primero que eres mía, no decides tú, lo decido yo. Pero el otro tema también es el miedo al rechazo y al no, ¿no? Es este tema de yo soy dueño, y en algunos casos también pasa en términos de yo debo dar la última palabra, ¿no? Entonces, es parte, creo, de el construir desde estas relaciones sanas, el otra vez trabajar con niños, niñas, adolescentes y con todos y con todas, porque si vemos solamente la solución de los feminicidios o la violencia en términos de lo legal y la ley, que está muy bien, pero las leyes no se aplican solas. Es un tema integral que pasa por la educación, por los medios, por nuestro cotidiano, por desmitificar y desmontar y desnaturalizar expresiones violentas que pasan incluso por los chistes, por lo que vivimos en la calle, las mujeres. Muchas mujeres a partir de las 10 de la noche ya tenemos miedo a transitar porque cambia. La ciudad y una calle cambia, es diferente si transitas a las 10 o a las 3 de la tarde, ¿no? Y es justo, creo que por todo esto que estamos hablando en términos también de la seguridad y el saber cuándo poner límites, ¿no? Lourdes, vamos contigo. Sí. No se acepta un no por respuesta. ¿Qué hacer ante un escenario tan complejo como eso, ante esta cuestión tan peligrosa que luego se culpe a las jovencitas de pronto por lo que les ha sucedido, o por andar tarde en la calle, como lo ha señalado ahorita Tania, o porque no iban vestidas como deben ir vestidas, o porque sabiendo que el chico era violento se encuentran con el chico, ¿no es cierto? Es decir, todo también un sistema de justificación de pronto ha ido a provocar, ¿no? Es decir, esta cosa de que le hemos escuchado tanto, estaba con el vestido tan cortito, que ha ido a provocar, ha ido a hacerse hacer, ¿no? Es decir, estaba borracha, es decir, todo también una cascada de argumentación, ¿no es cierto?, para justificar que no se acepte un no por respuesta, para justificar ese sistema también, ¿no, Lourdes? Sí, y yo quisiera como remarcar esta idea que Tania planteaba sobre la lógica del amor romántico y por qué las mujeres volvemos con el agresor o estamos de nuevo en riesgo de que nos maten, y por eso somos cómplices de nuestro propio asesinato, ¿no? Cualquier guión de una telenovela puede ser un ejemplo muy claro de lo que planteamos como la ruta del amor romántico, ¿no? Lo que te plantea es que el amor verdadero tiene que seguir una serie de pruebas, ¿no? Entonces, cuando tú superas todas esas pruebas que son como impedimentos para llegar al verdadero amor, logras finalmente ese verdadero amor, ¿no? Y eso es lo que las mujeres muchas veces argumentan y ponen de manifiesto en su narrativa de su relación con ese hombre sometedor, ¿no? De que al final del camino ese hombre va a cambiar, al final del camino el príncipe se va a develar, ¿no? Y que todas estas son, pues, pruebas por el cual tu verdadero amor tiene que transitar. Entonces, junto con esta sensación que tenemos las mujeres de ser
salvadoras de este mal hombre, salvadoras o transformadoras de este mal hombre, también creemos de que si seguimos la ruta del amor romántico, vamos a vencer esas pruebas y vamos a alcanzar el verdadero amor. Y entonces ahí tienes mujeres que están años y años vinculadas a una persona que no las hace felices, que realmente no tiene ninguna característica para cumplir los requisitos de tu felicidad. Un segundo tema que quería enfatizar tiene que ver por qué ahora los feminicidios parecen estar mucho más centrados en los jóvenes. Yo diría que ahorita hay un desajuste de expectativas entre las jóvenes mujeres y los jóvenes varones. Las mujeres jóvenes nos hemos creído que tenemos derechos a la participación política, que tenemos derecho a soñar con ser trabajadoras, profesionales, generar ingresos. Nos hemos creído que tenemos derecho a ser ciudadanas plenas. Sin embargo, los varones todavía tienen una expectativa distinta de nosotros en nuestro rol. Todavía nos exigen a esa mujer romántica, a esa mujer que ellos mismos crean en su imaginario, ¿no? Esa mujer sumisa, cuidadora, respetuosa de los valores que ellos quieren imponerte. Entonces, ese desajuste está generando esta guerra silenciosa en las parejas. Y los jóvenes son aquellos, justamente los que no están pudiendo encontrar ese vínculo para resolver ese desajuste de expectativas. Por último, el tema de que los violentos son aquellos que han sufrido violencia en la niñez. Seguramente que ha ocurrido eso, pero en esa idea también encuentro un riesgo. El riesgo de pensar que estamos hablando de una manzana podrida en un conjunto de manzanas sanas, ¿no? Entonces, esos niños, esos jóvenes que desde pequeños han sufrido violencia son los que van a reproducir el ciclo de la violencia. El problema es que el mandato social va para todos los jóvenes, todos los hombres, y que incluso hombres que no han sufrido violencia o que vienen de hogares equilibrados todavía creen en la jerarquía de que el hombre domina a las mujeres y pueden ejercer violencia psicológica muy sofisticada, violencia sexual, pueden tener un nivel de machismo mucho más sofisticado que incluso aquellos hombres que han sufrido violencia. Cuando iniciábamos la conversación con Marcelo decía, no psicopatologicemos el problema. Es decir, no es un problema de aquellos niños que de pequeños han sufrido violencia. Y entre ellas Rita Segato decía, el feminicida, el machista, es realmente un hijo sano del patriarcado. No es solo esa manzana podrida que podemos sacar del frutero y aislarla. Tenemos que discutir cuáles son esos modelos mentales que están siendo prevalecientes en todos los hombres y lo que más me preocupa, en todos los jóvenes, porque hay una reproducción de estas ideas y creencias jerarquizantes que están siendo naturalizadas, incluso difundidas por jóvenes que uno diría ya pueden estar en otro momento o en otro nivel de pensamiento que sus abuelos o que sus padres. Gracias, Lourdes. Me tengo que ir a un corte. Quédese, ya venimos con las conclusiones de este interesante programa. Quédese con nosotros. Volvemos ya a las conclusiones. Esta noche hemos intentado analizar las razones sociales, psicológicas, culturales que llevan a un hombre a cometer un feminicidio. Marcelo, tu conclusión. Bueno, Susana, una conclusión en la que arribo desde el trabajo que estoy haciendo y lo he estado tratando de explicar es que el feminicidio, la violencia de género, representa una derrota estatal en el sentido de que no hay respuestas que estén deteniendo esto, en ningún sentido. Hago en la tesis una crítica a la ley, porque es una retórica para aparentar una respuesta. Menciono que es una derrota colectiva porque tampoco estamos viendo una respuesta comunitaria o colectiva a la violencia de género o feminicidio. Y hago una conclusión que es una derrota masculina porque al momento que nosotros generamos, los hombres como género,
generamos violencia, nos estamos derrotando a nosotros mismos y no vamos a conseguir estar en una posición de tranquilidad mientras no reconozcamos desde nosotros que somos el problema que genera la violencia de género y sobre todo el feminicidio. Gracias. Tania. Bueno, creo que parte de lo que hemos venido conversando hace también a seguir intentando desde la integralidad el pensar cómo hacemos para evitar esto, ¿no? Creo que muchas iniciativas se han hecho, diciendo, creo que la ley es un avance en ciertos sentidos, no es completa, no es lo único, pero nos permite al menos sí continuar articulando acciones y pensar en estrategias integrales que no responsabilicen solamente a autoridades estatales. Efectivamente hay una responsabilidad desde sociedad civil, desde los medios de comunicación y desde todas las voces para ver cómo frenamos y desnaturalizamos la violencia en todos los espacios, ¿no? Y creo que, bueno, espacios como estos también nos nutren y nos sirven para hacer aquello. Gracias. Lourdes, tu conclusión. Gracias. Creo que no podemos aislar la violencia por razones de género, la violencia contra las mujeres, de una reflexión más profunda sobre el carácter de nuestra sociedad. Nuestra sociedad es dictadora, nuestra sociedad es totalitaria. Tenemos una legitimidad natural para imponer la voluntad por medio de la violencia. Usamos la violencia contra los niños, usamos la violencia contra la madre naturaleza, contra los animales, usamos la violencia con nuestros pares, usamos la violencia contra nuestros enemigos políticos. Creo que tenemos que pensar de manera integral esta lógica cultural del uso legítimo de la violencia para imponer nuestras ideas. Esto de las mujeres creo que nos duele y nos lastima de manera muy particular y podemos analizarlo con mayor profundidad porque sentimos cerca. 7 de cada 10 mujeres, y siempre hay que hablar en primera persona. Las mujeres en Bolivia todas hemos sufrido violencia, todas hemos intentado ser disciplinadas por un patrón machista patriarcal. Tenemos que levantar la voz. Tenemos que levantar la voz desde los hombres, porque son ellos los que tienen que comenzar a reflexionar ese patrón cultural del ejercicio de la violencia para imponer la voluntad. Creo que es necesario que pasemos toda esta responsabilidad social. El Estado tiene una responsabilidad fundamental, pero también es un fracaso como sociedad en su conjunto de responder a esta problemática. Así es, y aprovechando lo último que señalaba Lourdes y estas voces desde los hombres que tienen que surgir, que son también las que esperamos, porque como señalaban nuestros panelistas, nuestros invitados, todos somos víctimas de un sistema que impone los roles, de este sistema que se le conoce, se le llama el sistema patriarcal. Son víctimas los hombres, somos víctimas las mujeres. Esta violencia se ejecuta sobre nuestros cuerpos, sobre los niños, lo ha dicho Lourdes, lo ha descrito, creo, toda esta cadena de violencia que no se desliga del patriarcado. No es una cosa distinta a la estructura de la sociedad patriarcal y de la dominación sobre todo lo que yo puedo dominar. Saludo en tu estudio, Marcelo, el hecho que te hayas animado y decidido a hablar en condición de hombre con otros hombres y que puedas dar cuenta de todo esto que ahora mismo está sucediendo. También la Coordinadora de la Mujer ha hecho muchísimos estudios, uno de estos es el que traes aquí, que son los rostros de la violencia de género, donde se describen los varios casos, ¿no? Y precisamente se profundiza en esto que estamos hablando. Y por supuesto, Lourdes, también tengo que poner sobre la mesa esa enorme cantidad de producción intelectual que está desarrollando Oxfam desde tu dirección en cuanto a que desde lo pequeño, esto que los jóvenes, el amor romántico, desarrollar y que la gente pueda de manera fácil conocer, poner, digamos, también sobre la mesa
las mujeres, cuáles son las mujeres importantes y todo aquello. Yo sé todo este esfuerzo, lo que representa muchas críticas, representa que se piense que no se está invirtiendo en nada, que se piense que es de pronto una pérdida de tiempo, pero yo realmente creo que estos son los aportes que van a definitivamente transformar una sociedad de la que hoy por hoy todos somos víctimas, todos, ¿no? Cuando una no cumple el rol y la expectativa que de pronto la sociedad ha impuesto, sufres mucho, más allá de si tienes o no una pareja que pretenda someterte. De pronto hay una sociedad que quiere someterte y disciplinarte y acomodarte a un lugar. Esto también es parte de esto. Espero que haya sido un programa con lo duro que es hablar de estos temas, porque tiene que ver con la vida que han perdido muchas mujeres, sirva para que podamos reflexionar sobre este tema que tiene que ver con nuestro cotidiano finalmente. Buenas noches y gracias por haber estado en desacuerdo.